Bueno, pues dicho esto, seguimos con nuestra segunda conversación, que ya vamos entrando un poquito en calor, ¿no? Yo creo que ya estamos metidos en materia y para ello pues quería presentar a Idoia Salazar, que es presidenta y fundadora de Odiseia, y va a tener una conversación con Antonio Soto, director de Data Analytics de Altia, sobre inteligencia artificial responsable y ética, algo muy importante, creo, para todos. Así que, de nuevo, un aplauso para nuestros ponentes, que se lo merecen. Gracias. Bueno, gracias, Alba. Y gracias, Pablo, ¿vale? Y a Tencemil y a Altia por seguir confiando en esa idea loca que tuvimos hace unos años, cuando la inteligencia artificial generativa era, diría que un lienzo en blanco todavía, ¿no? Que tenía algunos trazos. Llevamos unos años, como decía Alba al principio, hablando de casos de uso, productividad y demás. Y creo que ha llegado el momento de poner a la inteligencia artificial a trabajar de verdad en nuestras organizaciones. Y por eso creo que, bueno, que realmente el título de este foro, del foro de este año, pues es bastante adecuado, ¿vale? El impulso real que tenemos que dar a la inteligencia artificial. Por fin he conseguido, después de 4 ediciones, hablar de ética y de responsabilidad, y tener conmigo aquí hoy a Idoia, pues soy muy poco dado a los halagos, pero para mí es un honor, ¿vale? Idoia, lo voy a leer porque quiero leerlo, ¿vale? Es presidenta y cofundadora de Odiseia, que es el Observatorio de Impulso Social y Ético de la IA. Es doctora en periodismo, profesora en CEU. Ha colaborado en el diseño del Sandbox regulatorio español, forma parte del Consejo Asesor del International Group en AI, es participante en el UNESCO Women for Ethical AI, es miembro del World Economic Forum en materia de IA, seguro que me olvido un montón de cosas. Tiene su vertiente empresarial, que es uno de los aspectos que a mí más me atrae de su experiencia, porque desde mi punto de vista no habla de pájaros y flores cuando hablamos de ética, sino que intenta aterrizarlo al mundo empresarial. Es cofundadora y co-CEO de Ray AI, una empresa orientada al desarrollo ético de soluciones de inteligencia artificial, con además una empresa de producto con producto propio. Por lo tanto, pues os digo que tiene una vertiente empresarial también, ¿no? Además de todo eso, es directora de una cátedra pública internacional de la ENIA, en IA generativa, hablando de retos y riesgos, y también es investigadora del grupo SIMPER, que analiza el impacto social de la inteligencia artificial y la robótica, ¿vale? Además de todo eso, le da tiempo a escribir libros. Creo que tiene 4 y tiene otro a punto de salir, que espero que nos cuente algo sobre él. Para mí hay uno de ellos que creo que debéis de leer todos, ¿vale? Que es el que se titula Algoritmo y yo, básicamente porque dice y creo que es una guía de cómo tenemos que colaborar las personas con los algoritmos, ¿vale? Antes hablábamos, antes de comenzar el foro, bueno, solamente le dije cuál era la primera pregunta que le iba a hacer, ¿vale? Y bueno, la respuesta que me dio no me gustó, ¿vale? Básicamente. Entonces voy a volver a hacerle la pregunta, ¿vale? Seguro que me contesta lo mismo, y después os diré por qué no me gustó. Bueno, bienvenida a Coruña, lo primero, y gracias por estar con nosotros, Idoia. Muchísimas gracias. Yo quería aprovechar, antes de que me hagas esa pregunta que no te va a gustar, para agradecer al foro la invitación. Muchas gracias, Alba, muchas gracias a Foros 15.000 y Altia por la organización de un evento de estas características, que sin duda pues es muy interesante y tremendamente oportuno en este momento, y más en un sitio como Galicia, que, como han dicho anteriormente, pues un foro tecnológico muy importante. Lo era antes de que la ESIA estuviera aquí, y ahora pues sí, sin duda también es un referente. Así que muchísimas gracias por invitarme, y más en este entorno que relaja. Comentamos, ¿no?, que estamos viendo una adopción masiva de inteligencia artificial en las organizaciones. Y la pregunta, o mi pregunta, que me la hago muchas veces, es: ¿no estamos yendo demasiado rápido?
Ya sé entonces por qué no te ha gustado la respuesta. Muchas. Pues sí, esa es la típica pregunta que se suele hacer al respecto. Y la respuesta más fácil, a mí también le comentaba antes a Antonio que me gusta como romper un poco pues los clichés que se suelen tratar sobre temas de inteligencia artificial. Yo llevo como 15 años investigando la ética en la IA, también a nivel internacional, entonces me ofrece una perspectiva un poco amplia de toda esta evolución. Antes habéis estado comentando pues, otras revoluciones precedentes, a lo mejor luego podemos comentar algo al respecto. Después de llevar este tiempo analizando pues esta trayectoria que llevo analizando el impacto de las tecnologías, yo te diría que obviamente sí está siendo rápido, pero no podría ser de otra manera. Y eso me reafirmo en lo que estaba diciendo y en el sentido de que al final estamos hablando de una tecnología que cumple con los requisitos que suelo comentar para su democratización y para que sea imparable. Estos 3 requisitos son que sea útil, fácil de usar y relativamente barata dentro de algunos modelos de IA, la IA generativa, la IA como los grandes modelos de lenguaje, este tipo de soluciones que facilitan que cualquier persona de manera casi gratuita pues, pueda usar un sistema de inteligencia artificial para crear agentes para hacer distintos tipos de ayudas con este tipo de tecnología a sus diferentes trabajos o incluso a nivel personal. Entonces, una vez que una tecnología cumple con estos 3 requisitos, se democratiza de una manera imparable. Y esto no hay institución o gobierno que lo pare. La IA, como antes también estábamos comentando, y además yo creo que todos vosotros sois conscientes, no hemos tocado ni una ínfima parte del desarrollo tecnológico que va a haber en temas de inteligencia artificial. Estamos en una cuesta arriba. En una cuesta arriba que todavía, yo diría que ni incluso las personas que nos dedicamos al mundo de la inteligencia artificial, el pico está todavía cubierto de nubes y no somos capaces de vislumbrar ese momento, cómo va a ser ese momento en el que todos nos vamos a ver inmersos en un mundo híbrido entre humanos e IA, de una convivencia plena. Y en este proceso, el intentar frenar una tecnología que es tan tremendamente útil en el mundo de datos en el que vivimos es un intento fallido desde ya. Y suelo ser radical en mis afirmaciones de eso. Hay gente que piensa que soy radical en ese sentido, pero es que, bueno, no sé si recordáis la primera semana de impacto de ChatGPT, cuando tuvimos que empezaron a saltar titulares que comentaban hay que parar la inteligencia artificial, la IA generativa, vamos a frenar, vamos a prohibir. Y yo decía, ¿pero cómo vamos a prohibir? O sea, una tecnología de este calibre que es cierto que tiene muchos riesgos, pero también tiene unas ventajas tremendas. Y en el mundo en el que vivimos hoy, en el mundo de datos en el que vivimos, es una herramienta, lo han comentado antes también, es una herramienta tremendamente útil que nos ayuda a eficientar muchos trabajos, nos ayuda a vivir en una economía de predicciones en vez de a la que estábamos antes, nos va a ayudar yo diría, a resolver grandes retos que tenemos como humanidad. Y entonces ya me pongo en un tema más drástico, pues buscar soluciones o predicciones ante futuras pandemias, ayudarnos en labores de reconstrucción de una manera mucho más ágil, ayudarnos en temas médicos a hacer descubrimientos que sin duda pues, van a ayudarnos como humanidad. O sea, yo no le veo ahora mismo pues, que ese freno sea posible ni conveniente. Sí, bueno, seguramente porque todos esos casos de uso que después hablaremos del AI for Good, que es bueno, pues una de tus banderas y de la fundación y demás, pero yo seguramente sea más conservador que tú y a mí la velocidad sin dirección me da miedo. ¿Vale? Y por eso los Fórmula 1 que corren mucho tienen frenos y airbag y todo este tipo de cosas. Y por lo tanto creo que falta dirección, ¿vale? Y en la dirección fundamentalmente creo que falta responsabilidad, pero no responsabilidad solamente en el uso de la tecnología, sino en quién se hace responsable cuando la inteligencia artificial haga algo que no debería hacer, ¿no? O que no queremos que haga. Y creo que esos debates no se están produciendo o estamos intentando evitarlos. Y
y creo que eso nos aboca a escenarios, pues no voy a decir que apocalípticos, pero bueno, en el cual vamos a generar mucho más riesgo a una velocidad que no vamos a ser capaces de controlar, ¿vale? Y ese es mi punto, y por eso no estoy 100% de acuerdo con el hecho de que vayamos rápido, porque es buena en alguien que efectivamente, como te decía antes, el AI for Good lo lleva con bandera, genial, pero es que no todo el mundo está en ese punto. Me encanta qué bueno que comentas estas cuestiones. Es un poco raro, ¿no? Yo que, como decías, que es verdad que llevo estudiando la ética en la IA desde hace mucho y debería quizá tener esta otra visión, pero también te aporto, si quieres, esa parte de dirección que comentas. Esto de que no se está intentando como dirigir a la IA, en realidad me refiero que sí que está habiendo bastantes intentos a nivel internacional de intentar hacer una gobernanza a nivel internacional de la IA. Es cierto que hay mucha dificultad, es muy complejo. Nosotros, como también comentabas, hemos estado con una UTE, pues desde una UTE que hicimos con Deloitte, pues acompañando al Gobierno para hacer, al Ministerio de Transformación Digital, para hacer el sandbox regulatorio y ayudar incluso a la constitución de la ESIA. Y hemos vivido pues desde hace 5 años todo el proceso de constitución o de feedback que hubo con la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo para fraguar el AI Act. Y también vivimos ese momento en el que dijeron, paremos unos meses antes de que saliera la regulación, hay que parar máquinas porque de repente entra ChatGPT, revoluciona todo y tenemos que poner otras nuevas, pues cambiar o incluir. Ya la IA no significa lo mismo, hay que intentar pues incluir pues unos riesgos en todo. Entonces, sí que hay mucha, yo lo que veo por el proceso de evolución que estoy viendo en temas de gobernanza de la IA, estoy hablando de desde antes de que existiera ChatGPT y concienciar al mundo, porque esa yo creo que es la palabra. Sí. ChatGPT empezó a concienciar al mundo que esto de la IA no era pues solo de unos cuantos que esto, pues, sino de toda la empresa a nivel estratégico, todo el mundo empezó a entender más, pero sí que veo una evolución positiva. O sea, después de este noviembre de 2022, pues organizaciones internacionales, World Economic Forum, UNESCO, OECD, OCDE, pues obviamente distintos gobiernos pues empezaron a hacer más soluciones prácticas, más allá de la regulación. Sí. Estoy hablando más allá de la regulación, para intentar ya no solamente teorizar, que a mí no me gusta nada teorizar, de hecho en Odisea estábamos intentando aterrizar toda esta ética a soluciones reales para ayudar a las empresas en la implementación de esta ética desde el diseño, pues para intentar concebir a la IA como algo más que una herramienta tecnológica, que lo es mucho más que una herramienta tecnológica y requiere de esto concienciar que las empresas y los gobiernos que lo usen también y las administraciones públicas y privadas se conciencien de esta cuestión para que un modelo de IA iba a decir sobre todo de alto riesgo, pero bueno, en general, al final sea realmente eficiente, requiere de este proceso de gobernanza dentro de la empresa, incluyendo pues, temas de transparencia, temas de, pues, de delegación de toma de decisiones, de adquirir, de dar temas de formación a los empleados en usos de la herramienta. Entonces, aunque solo sea, te diría, aunque solo sea por aumentar la eficiencia de ese propio sistema dentro de las empresas, dentro de los gobiernos, la generación de confianza tan importante que existe, también yo creo que sí que se están... sí que está habiendo a nivel general, a nivel internacional, un intento de gobernar la IA metiendo medidas éticas pues desde el diseño, intentando pues, ser prácticos en este aspecto. Otra cosa que es, yo creo que por lo que tú opinas eso, es que es verdad que es muy complejo y esto va muy lento. Igual que decíamos al principio que el desarrollo tecnológico técnico va a una velocidad tremenda, el desarrollo de la gobernanza, de la implementación de esas medidas de gobernanza, de la ética, van a un ritmo que le cuesta llegar y de ahí los posibles riesgos que empezamos a ver. Efectivamente, ¿no? La velocidad es completamente distinta. El ejemplo que acabas de poner de que hizo falta parar y revisar lo que se estaba trabajando porque había aparecido la inteligencia artificial generativa, pues seguramente sea algo que en los próximos meses o años ocurra N veces, no sé cuántas, pero muchas veces, ¿no? Y efectivamente
es curioso que yo sea el tecnólogo y tú, Sí, es y tú vengas de la curioso. parte más antropológica, Sí, ¿no? sí. Y tengamos estos puntos de vista. Pero bueno, yo también creo que la inteligencia artificial es una tecnología absolutamente rompedora y que sería de ciegos, o diría de necios más que de ciegos, darle la espalda e intentar frenarla, ¿no? Pero sí me preocupa conversaciones cuando vamos a las empresas a desplegar inteligencia artificial e intentas sacar esta conversación. Hay dos aspectos, ¿no? El primero es a quien le preocupa única y exclusivamente la parte legal. Dice, bueno, mis modelos no son de riesgo alto y tal. Sé que en agosto algo pasa, que no sé muy bien lo que, pero algo pasará. A mí no me toca. Y el otro punto es, no pasa nada, implementamos un patrón de humano en el medio y ya tenemos todo el problema resuelto, ¿no? ¿Tú crees que eso es suficiente? ¿Crees que simplemente con un patrón de decir la responsabilidad final es que una persona le dé un botón, tenemos el problema de la responsabilidad de la ética resuelto? No. Obviamente no. Obviamente, pues todo esto, y menos si es un modelo de IA de alto riesgo, etcétera. A ver, yo con todo este tema ahí como enlazamos un poco con el tema de la regulación y cómo está, porque al final yo creo que tenemos que concebir la regulación europea en IA está basada en los principios éticos internacionales en IA. No se han inventado una regulación rara como, o yo qué sé, que pudiera ser pues como otro tipo de cosas que no somos capaces de entender. Yo no soy abogado, pues, pero en este caso, y llevo mucho tiempo, como veíamos, investigando pues esos principios, la base de los principios éticos universales que podemos concebir en IA, por ejemplo, pues ser humano en el centro, transparencia, explicabilidad, temas de discriminación, pues seguridad, responsabilidad. Eso es la base de todo el reglamento de inteligencia artificial. Es decir, no se pide a las empresas que hagan nada más que volver a... Eso simplemente lo vuelve obligatorio para aquellos sistemas que tienen un riesgo que puede recaer sobre los derechos fundamentales de las personas, la seguridad o la salud. Es decir, si yo voy a desarrollar un sistema de inteligencia artificial que despida gente, que elija mi pensión, que elija si me dan un crédito o no, tengo que tener cuidado con determinadas cosas que al final van a repercutir en que mis clientes tengan una mayor confianza en mí, en mi banco, en mi empresa o mis clientes o mis empleados. También, es decir, yo tengo que tener pues, cuidado con los datos, quitar las variables de sexo, raza, condición social, como supuestamente lo digo a propósito, haría el director de recursos humanos de una empresa. Entonces, me refiero temas de limpieza de datos, temas de explicabilidad sobre la toma de decisiones, la responsabilidad, obviamente, este humano al final del proceso, por una cuestión básica, la IA, o sea, me refiero, no todo el proceso que se produce cuando tú y yo nos entrevistamos para que a mí me cojas para un puesto de trabajo, no todo es traducible a datos. Y por lo tanto, la máquina no tiene todo el contexto, no todo el contexto que puede requerir el que, no sé, por alguna razón tú a mí, al mirarme en una entrevista cara a cara, pues te parezca interesante pues, mi perfil para un puesto de trabajo concreto, por la manera que tengo de expresarme o por cualquier otra cuestión. Eso no es traducible a datos. Me refiero que son cuestiones lógicas por las que es necesario estas medidas éticas desde el diseño para hacer esto. Esto significa, volviendo a tu pregunta, que es muy necesario en las empresas que se produzca concienciación, que usar estas medidas éticas desde el diseño, incluso si no es necesario, empezar a usarlas aunque no sea un sistema de alto riesgo, desde el diseño, porque sí. Como medida habitual. Al final eso conlleva una buena práctica que al final repercute en una mayor confianza tanto de empleados dentro de la empresa como en el consumidor fuera y a la vez pues
en el momento que al final sí que se trata con un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, estás habituado y el personal está más formado para poder asumir esas cuestiones. Es un problema, el resumen es que es un problema de formación y concienciación de que esto no son medidas extraordinarias, sino al final son medidas que pueden repercutir en la propia calidad del producto que desarrollas. Es que ahí me encanta, o sea, y me han encantado las comillas que le has puesto a la directora de Recursos Humanos, porque efectivamente, desde mi punto de vista, la concienciación no es en IA, es en otras cosas, ¿vale? Y a veces yo me pregunto y me hago reflexiones del estilo de por qué le exigimos a la IA que sea ética, ¿vale? Y que no tenga sesgos, si las personas tenemos sesgos y no siempre somos éticos. Y aún encima cada uno tiene su ética, porque el problema de la ética es que cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, a veces también me pregunto el tanto machaque con la ética de la IA y demás. Yo entiendo todo lo que tenga que ver con pues impactar o afectar, ¿no?, al bienestar de las personas, y ahora enlazamos con el AI for Good, pero en todo lo demás creo que tampoco hay que ser más papista que el Papa, ¿vale? Es decir, que al final entre el todo y la nada hay muchos grises. Ya ves que soy gallego, no sabes, defiendo una cosa y la contraria en la misma frase, pero efectivamente a veces los detractores de la IA, por decirlo de alguna forma, que yo tampoco me posiciono ahí, como he dicho antes, pues creo que pierden su razón cuando le quieren exigir a un sistema de este estilo más que a una persona, ¿vale? Opino lo mismo que tú en ese sentido. Siempre suelo comentarlo también, porque al final perdemos la noción un poco de... Yo creo que es muy bueno que nos miremos a nosotros mismos antes de también. O sea, al final la IA proporciona algo importante para los seres humanos. Es como si fuera un espejo en el que reflejar pues todas nuestras... pues por ejemplo, nuestros sesgos. Hay muchas veces, fíjate, desde que estoy estudiando la IA, también estudio mucho el comportamiento del ser humano en muchos aspectos y ayudan a comprender mejor la naturaleza del ser humano, pues de qué manera nos comportamos. Hay veces que incluso sin quererlo, de manera inconsciente, te comportas de manera sesgada. Entonces, el hecho de enfrentarte ahora a un modelo de IA que necesita de tus datos personales muchas veces, es decir, se traduce, empiezas a materializar pues los pensamientos las acciones más bien de una persona, te enfrentas a lo que en realidad pues es el ser humano, que es pues la raza humana, que estamos pues plagados de sesgos, plagados de cosas. Siempre digo que al final la IA, en este sentido de la ética, tiene una cuestión buena. Al final a la IA le puedo quitar esas variables que obviamente las de contexto son más difíciles de quitar, pero al ser humano no le puedo abrir la cabeza o sea, tarda un rato en quitarle los sesgos, hacerle conscientes de esas cosas. ¿Cuál es el resultado, el resultado de todo esto? Yo creo que la IA sumada, el trabajo de la IA sumada, o al revés, el ser humano amplificado o usando estas herramientas de inteligencia artificial en toma de decisiones, puede ayudar al ser humano a tomar mejores decisiones, decisiones mucho más conscientes. Supongo que por eso que estamos comentando que la ética cada uno tiene la suya y de que al final efectivamente se trata de convivir, ¿no? y de que nos ayude y nos aporte. Me decías antes también que estabas en desacuerdo con el buscar un café para todos desde el punto de vista ético y regulatorio, que el gobierno de la IA pues está bien tener unas pautas, ¿no?, pero que no tiene por qué ser un ABC, ¿no? No tiene por qué ser, no sé, una norma ISO que tienes que cumplir sí, determinados parámetros, sino que deberíamos de tener la suficiente convicción nosotros mismos, ¿no?, de definir nuestros parámetros de gobierno, de cómo queremos que la IA se comporte pues dentro de nuestros procesos, cara a nuestros clientes, empleados, etc. ¿Es el motivo o es otro? Como yo diga aquí que no hay que cumplir las normas ISO, hay un problema. A ver, al final que es verdad que se clama mucho por el estándar, por los estándares. Al final es algo de que estamos persiguiendo, es que se está persiguiendo a nivel europeo y se está buscando. Al final, ¿por qué? Porque al final, cuando tú propones una regulación, pues todo el mundo intenta alcanzarla de la manera que puede, y entonces el hecho de contar con procesos estándares, o sea, procesos estandarizados, pues ayuda a que todos pues tengamos una mayor confianza para poder llegar al cumplimiento. O sea, yo no digo, o sea, en ese caso de hacer
las normas ISO, eso yo no voy a decir que hay que seguir las normas ISO. Pero lo que me parece que no se debe hacer mucho, vamos a ver, del tiempo que yo llevo trabajando con la IA, sí que también me he dado cuenta de que es necesario la personalización a casos de uso específicos, a regiones, a culturas. O sea, es decir, yo puedo aquí, antes estábamos hablando también, temas de contar, obviamente, se pueden tener referentes, es bueno tener referentes, lo que se está haciendo en Estados Unidos, lo que se está haciendo en otros sitios, pero no olvidemos que a lo mejor la realidad en Estados Unidos, el caso de uso en Estados Unidos no es válido aquí. Esto ha pasado mucho en muchas empresas, que al final vemos que un modelo de negocio que funciona muy bien, un sistema que funciona muy bien en América, o hablo más cerca, en Alemania o en Francia, resulta que lo traes aquí y por el entorno, porque al final el caso influye en determinadas variables, el consumidor es diferente, su percepción es diferente. Es decir, hay que tener mucho cuidado a la hora de coger pues, esos grandes modelos internacionales, incluso de gobernanza, y traerlos y copiarlos e implementarlos. A eso me refería. Vale. Es decir, hay estándares, más o menos hay como normativas o códigos éticos internacionales de la UNESCO, incluso de la ONU o distintos, pero se pueden usar como base y de hecho no debemos repetir, no debemos como reinventar la rueda. Yo soy muy contraria de vamos a hacer las cosas desde cero. Es bueno cogerlo como base, pero no olvidemos también que nuestro entorno ofrece peculiaridades que tenemos que saber adaptar. Pues a eso, caso de uso específico, a mi empresa específica, a los datos que tiene mi empresa, a las tareas que hay que automatizar en mi empresa, al modelo de negocio que requiere mi empresa para que esto funcione, o mi gobierno, o lo que sea. Es decir, yo huiría de la estandarización en ese aspecto, sí cogería, obviamente, pues a nivel internacional, pues las experiencias que ha habido, pero luego es muy importante el estudio de tu propia necesidad para personalizar ese caso de IA y de su gobernanza al lugar. Estupendo. Vamos a intentar aterrizar todo esto al mundo empresarial. ¿Vale? Vale. Tejido español, gallego, eminentemente pyme. Si mañana tuvieses que llegar a una empresa, una pyme, en el sector que tú quieras, imaginémonos, que seguramente que no es así, pero que todavía no tienen o tienen muy poca experiencia más allá de ChatGPT y poco más con la inteligencia artificial, desde el punto de vista ética, responsabilidad y todo lo que estamos comentando, ¿qué 3 tips le darías? Le diría, a ver, yo le diría que no tengan miedo, estoy diciendo desde el punto de vista de responsabilidad, desde esta otra parte. En este tema del tamaño de la empresa, pues, por la experiencia que tengo en este entorno, uno de los principales problemas que hay es respecto al el impacto que está teniendo pues, la regulación europea y este entorno. Hay muchas veces que se tiene miedo a algunos tipos de desarrollos de IA por miedo a que te tengas que enfrentar a una regulación que al final te hunda el negocio por algún lado. Yo les diría que hoy en día que no deben de tener miedo al respecto, que hoy en día ya existen herramientas, que se está trabajando mucho, tanto en la Unión Europea como a nivel internacional, como otras empresas. Como antes comentaba la empresa de la que soy co-CEO, Rite AI, que hemos desarrollado plataformas que automatizan prácticamente todo el proceso de compliance con el AI Act. Hoy en día existen, y como Rite, otras empresas también que se automatiza prácticamente todo. Directamente te genera, incluso te localiza el tipo de riesgos que tiene tu modelo y te ayuda en el cumplimiento y te genera hasta los documentos que tienes que presentar. Entonces yo diría esa cuestión que no lo teman, porque ya hay herramientas que por muy poco dinero, no hace falta contratar a grandes consultorías, pues puedes hacer ese cumplimiento. Luego diría que hagan estrategias de IA responsable desde el diseño. Es decir, que eso no les va a implicar que vayan más lentos en sus procesos de negocio. Si te entretienes que tienen que tratar, vuelvo al otro concepto que había dicho antes, que traten a la IA como
como a nivel estratégico. Ujú. No a nivel de poner directamente, pues yo qué sé, automatizar un proceso concreto. Que tomen su tiempo para que la pyme además es más ágil que las grandes empresas para hacer esa estrategia, que es lo más complejo de inteligencia artificial en la empresa, que formen a sus empleados de manera básica en estas medidas éticas. Estoy diciendo de manera básica, son perfectamente comprensibles. Yo soy capaz de explicarlo a un niño de 10 años, vamos a poner un poco de 12, ¿no? Porque ya adolescentes no me más escuchan. complicado. Entonces, pues eso, en ese sentido me refiero que hay temas de formación, temas de estrategia, temas de no temer. Y yo creo que hay grandes oportunidades de uso de la IA para pymes y startups y que creen y que inventen. Y yo creo que estamos en un momento increíble de creación. Antes hablábamos de crear nuevos negocios que hoy en día no existen. No sé, yo creo que es un momento como ideal para abrir la mente de todos e intentar buscar, igual que con Internet dio pie a todo el comercio electrónico que conocemos en la actualidad y a nombres como de puestos de trabajo, que fijaros qué cantidad de gente está trabajando como community manager, influencer. No existían estos nombres antes de Internet. Veamos los que van a existir dentro de 10 años con la inteligencia artificial. Y es ese momento de que yo creo que tienen que empezar a surgir startups independientemente de cualquier tipo de sector, que gracias a la IA generativa y a la posibilidad que tiene esta inteligencia artificial de trabajar con ella con no code, no sabiendo codificar absolutamente nada, es el momento ideal para crear nuevos puestos de trabajo. Perfecto. Pues nos quedamos sin tiempo, así que Vaya, agradecerte de nuevo tu presencia aquí, Idoia, y muchas gracias por estar con nosotros y encantado de charlar contigo. Un placer, gracias.